Gloria a Dios. Gracias al Eterno por el tiempo que nos permite poder predicar su palabra. Pablo decía, el apóstol, ay de mí si no predico. Me hago eco de esas palabras, de que ya para nosotros es más que un deber, es ya nuestra propia existencia, el poder hablar las verdades de la palabra de Dios para la edificación del cuerpo. Amén. Es un placer. Le habla su hermano Fernando Graciano. Y casi ya estaremos iniciando el programa Líderes de Fuego. Espero que este programa sea de edificación para todos ustedes y que nosotros podamos contribuir con un grano de arena para su edificación. Le pedimos que haga preguntas, escriba ahí sus comentarios por las redes sociales. Si tiene alguna pregunta, hágala. Llámenos a nuestro teléfono al 412-5012. Ahí estaremos. 412-5012 desde Texas, California, a todo Estados Unidos, al 951-241-0938. Llámenos. Escriba también por Facebook, también por WhatsApp. Estaremos ahí disponibles para todos ustedes. Ya estamos casi ya estamos iniciando la transmisión. Espero que... Muy buenos días, amados hermanos, queridos amigos que nos escuchan a través de su emisora Radio Impactante, 1440 AM, para todo Santo Domingo, y el 105.5 FM en Corona, California, y también para toda la comunidad de Texas, y también para todo Estados Unidos. Y yo sé que a través también de las redes sociales estamos en muchos países, en muchos lugares, la magia del internet. Le damos la bienvenida. Para nosotros es un placer y un honor. Le habla su hermano, amigo y pastor Luis Fernando Graciano. Y hoy estaremos enseñando la palabra de Dios. Estaremos hoy como el llanero solitario, solos, ya que nuestros amigos, hermanos Víctor Rodríguez y Juan Miguel no estarán hoy con nosotros. Pero le mandamos un gran abrazo desde aquí. Hoy también contentos porque tenemos a una amada joven que está con nosotros en la cabina, se llama Cristal. Tenemos mucho tiempo que no la veíamos y es una gran alegría verla de nuevo, de verdad, es un placer. Me siento más seguro ahora, de verdad. Sabe que uno cuando está solo le da como una nostalgia, le da como un medio temor, pero yo creo que su presencia es un espaldarazo para nosotros. Amén. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que me apasiona, un tema extraordinario, que entendemos que es la parte vital de toda la revelación. Toda la Biblia está sustentada, está avalada, está dirigida por este concepto, este principio eterno que es el pacto. Vamos a hablar acerca del pacto, de todo lo que implica. Estaremos tomándonos un tiempo en su definición. Estaremos también tomándonos un tiempo para poder nosotros también compartir los tipos de pacto que la Biblia habla. Y estaremos abundando un poco acerca de la estructura de los pactos. Todos los pactos, ya sea el pacto eterno, el pacto abrahámico, el pacto adámico, el pacto abrahámico, el pacto noágico, el pacto del Sinaí, el nuevo pacto. Todos ellos, queridos hermanos, todos tienen la misma estructura. Todos tienen la misma estructura en su fundamento. Están estructurados de esa manera. Un pacto es por así decirlo, es la visión de Dios para la iglesia. Todos estamos en un pacto cuando venimos a ser parte de creer en el Mesías, en el Cristo, en Jesús. Espero que sea de bendición. Espero que usted tome lápiz y papel y comience a escribir lo que vamos a decir y te ponga sus notas ahí. Y si tiene alguna pregunta, por favor, no pierda el tiempo. Estamos aquí para servir y para poder contribuir a su crecimiento, a su edificación. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente. Entonces ya tenemos más o menos una introducción a lo que queremos hacer. Y inmediatamente lo único que nos resta es ponernos en las manos de Dios para que Dios nos dirija. Vamos a levantar una oración para que el Señor sea el que nos dirija. Padre eterno y misericordioso, damos toda gloria y toda honra y todo reconocimiento. Esperamos tu presencia, que tu presencia llene esta cabina y llene
cada lugar, cada lugar donde esta palabra va a ser desatada, va a ser impartida. Esperamos que tu gloria descienda y que tu bendición y que tu entendimiento pueda reinar en nuestros corazones. En este día nos ponemos en tus manos. Guíanos, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, comencemos entonces con este concepto, este principio, esta gran tema, un tema de los principales de toda la Escritura, y es el pacto. Yo quisiera decirles, a forma de inicio, que al igual que el ser humano está codificado en las primeras células de su existencia, también los primeros principios del pacto en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, donde tenemos todas las estructuras, tenemos todo el templado y todo lo que Dios quiso decir y cuál era la intención original del pacto eterno. El evangelio del reino que Dios quiso comunicar comienza en Génesis. Estos principios están codificados en forma de semilla. El pacto es como una semilla que va creciendo, que va aumentando, en la cual está contenido todo desde la primera inserción. La asignación, el mandato, el orden, dirección, fuera de dominar todo lo que Dios había hecho. Dios le da la orden al hombre para que tenga dominio sobre toda la creación. Y si realmente creemos en la Biblia, entonces el pacto, este principio, este concepto es la clave. Para poder entender todo lo que Dios ha declarado, el pacto es neurálgico, es importantísimo. Yo creo que es la vía que Dios ha ideado para que su pueblo llevara a cabo esa importante y principal tarea a existencia. Fue el pacto lo que posibilitó que el hombre llegara al dominio asignado y establecido por Dios. El concepto de pacto, por ende, si usted quiere, de alianza, es sumamente importante en las Escrituras, pues nos muestra que el Señor, pónganme atención a esta declaración que voy a hacer, el Señor no hace nada por medio que no sea por medio de un pacto. No, Dios no puede hacer nada si el pacto no está establecido, no está echado, no está estructurado. No puede hacerlo. Y la palabra hebrea para pacto y alianza es la palabra hebrea berit o brit. Y en su sentido más simple para que usted lo pueda entender, sé que podemos elaborar un poco más, pero para que usted lo entienda llanamente, un pacto significa un acuerdo mutuo. Es un acuerdo entre dos personas libres, responsables una ante otra, que llegan a un acuerdo. Es un acuerdo entre dos o más personas. Y esto envuelve, primero, responsabilidades y beneficios compartidos. O sea, primero hay una responsabilidad. Cuando hablamos de pacto, lo primero que hay que tomar en cuenta es qué yo debo hacer. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué me toca? No pensar en los beneficios primero, no. No pensar en lo que me van a dar. No pensar en lo que yo voy a ganar. Primero en un pacto se piensa, ¿cuál es mi parte de mi responsabilidad que yo debo hacer? Eso es muy importante. Y luego, beneficios que son compartidos proporcionalmente según las provisiones que hayan sido establecidas. Cuando se hace un pacto, se establecen ciertas provisiones, se establecen ciertos requisitos a recibir, que en medida de que yo asuma mis responsabilidades lo tendré. ¿Qué hace un pacto? Cuando yo comienzo entonces a tomar mis responsabilidades, entonces eso es de carácter obligatorio. Ya eso me obliga a mí, cuando yo sellé el pacto, cuando ya yo acordé el pacto, hay un carácter obligatorio, no solamente para una parte, sino para ambas partes, que lo establecen. Eso es básicamente el concepto de pacto. Es un acuerdo mutuo entre dos personas que envuelve responsabilidades y que envuelve beneficios compartidos y que es de carácter obligatorio en la medida ya que se establece ese pacto.
son muy importantes. Usted está en un pacto con Dios y Dios también ha pactado con usted. Ese es el fundamento de toda la Biblia. En otras palabras, la esencia misma del término brit, pacto, convenio, contrato, describe una relación comprometida. Hay un compromiso que usted ha asumido, que se asumen, que asume cada parte, que está basada en la intención. Hay una intención de los participantes de cumplir lo estipulado en el pacto. O sea, vemos entonces que un pacto visualiza algo que me va a beneficiar. Y es por eso que cuando yo visualizo ese beneficio, se crea en mí una intención de cumplir las exigencias de ese pacto, las responsabilidades de ese pacto, las obligaciones de ese pacto, porque en esa medida voy a recibir también el beneficio que yo libremente visualicé, analicé como un ser pensante que me convendría a mí, que fue lo estipulado en ese pacto. Entonces, desde el momento que se firma, desde el momento que yo firmo, que yo estampo mi firma, digo sí, en el pacto, los participantes se consideran responsables del pacto y entienden y aceptan las obligaciones del mismo. Inmediatamente. Desde que usted firma ya, usted es responsable. Se le demanda algo. Y era por eso que cuando usted va al hebreo original, la palabra pacto es la palabra berit, pero que significa literalmente cortar. ¿Por qué cortar? Te preguntará, ¿y por qué cortar? Porque cuando se hacía un pacto, mire qué pasaba. Venía una parte y otra parte, libres, a hacer un convenio. Había alguna intención, algún interés ya medido racionalmente que usted le iba a convenir eso. Entonces usted accedía al pacto llevando un animal. Se llevaba un animal que previamente era cebado, era engordado con grano. Se engordaba y cuando estaba gordo se sacrificaba. Eran los bueyes que usaban para hacer los pactos. Entonces cuando llegaba el momento, el lugar acordado, un lugar geográfico específico, ahí ambas partes se ponían una en un lado y otra en otra. Y agarraban un cortador o un machete o algo, un cuchillo, y sacrificaban ese buey. Y se cortaba en pedazos. Entonces un pacto envolvía en ese tiempo, del tiempo patriarcal que nos estamos refiriendo, y es consecuentemente a toda la escritura, porque de ahí es que emana este concepto, era que se dividía, se partía en partes, se cortaba el animal, diciendo, si tú incumplías con tu compromiso, con tu responsabilidad, así mismo como le pasó a ese animal, te pasaría a ti. Entonces, un pacto envolvía muerte, envolvía sangre, envolvía una vida, que el que lo incumplía pagaba con su vida. Ese era el nivel de grandeza y de importancia que un pacto tenía y que tiene todavía para Dios. Cuando Dios ve un pacto, cuando Dios ve el pacto que tiene con la iglesia, con su pueblo, con los creyentes, Él está viendo ese pacto, está viendo algo que envuelve muerte, envuelve sangre, envuelve vidas. Y es por eso que hay que tomárselo en serio esto que usted está haciendo. Ya de que usted entró a la iglesia, de que usted dijo, sí, yo acepto al Señor, yo usted está en un pacto con Dios, usted ha puesto su vida en juego. Y mientras vamos avanzando, usted va a ver por qué es tan importante este concepto. Porque dentro de la estructura de un pacto hay una parte que se llama sanción. Usted va a ver, ¿por qué sanción? Porque cuando usted no cumple, hay una sanción negativa para usted. Eso se llama, la Biblia lo llama un fallo como un juez. Cuando un juez dice una sentencia que lo inculpa a usted de que usted transgredió un código legal, código de ética, que son las leyes, los mandamientos, las ordenanzas. En este caso, para que usted me entienda, la palabra de Dios. Cuando usted viola la palabra de Dios, hay un juicio, hay una maldición que cae sobre usted. Y por ende, al final, la consecuencia será, la muerte es consecuencia también de la violación de un pacto. Por eso Dios le dijo a Adán, cuando él hizo el pacto con Adán, al principio, él le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dio una estipulación, él le dio una exigencia que él debía ser responsable ante Dios.
Entonces cuando él violó ese pacto, entonces dijo, ciertamente va a morir si come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Por eso usted vio que Adán fue separado de Dios, no murió inmediatamente, sino que fue separado. ¿Por qué fue separado? Porque fue la violación del pacto. La muerte literalmente significa separación de Dios. Pero separación de qué? Del pacto, del convenio de Dios con él. Que al final, a través de la historia, la muerte física iba a llegar un día. Pero ¿qué activó Adán? La muerte en todas las áreas de la vida. La muerte comenzó a impregnar todo el engranaje y todo el medio ambiente y toda la expresión de vida de Adán. Entonces, mire la importancia de un pacto. Mire qué importancia le da a Dios. Dios le da una importancia superlativa, por así decirlo, al pacto. Dios tiene el pacto como el fundamento que rige la administración de la economía de todo lo que él hace. Y así debemos vernos nosotros. Debemos entender que somos responsables ante Dios. Somos responsables ante Dios. ¿De qué? De lo que hablamos. ¿De qué? De lo que pensamos. ¿De qué? De lo que hacemos. De los negocios que hacemos, de las relaciones que tenemos, de todo lo que hacemos. Dios, de lo que hacemos, envuelve este concepto. Usted está representando a Dios. Usted va a ver que esa es la segunda parte del pacto ahorita. Entremos en esa estructura del pacto. Usted está representando a Dios. Y dentro del pacto Él lo eligió para que usted lo representara en la historia. Ahora, luego de entender qué es un pacto, luego que entendemos qué es un pacto, qué es un convenio, ahora tenemos que entender, querido radio escucha, amigo, hermano que nos ve, que nos escucha a través de estas ondas hercianas. Ahora vamos a definir algunos pactos que la Biblia habla. La Biblia nos muestra, nos enseña varios tipos de pactos. Primero vemos en la Biblia que hay pactos que son individuales. Pactos individuales. ¿Qué es un pacto individual? ¿Se acuerda del pacto que hizo Jonatán con David? Se puede verlo usted en 1 de Samuel 18:3. Cuando David y Jonatán hacen un pacto, y vemos cómo David honra ese pacto en una ocasión, cuando un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, incluso hay toda una canción extraordinaria por ahí, muy famosa que se hizo, acerca de este principio, acerca de esta historia. Vemos cómo David honra a Jonatán luego que él muere y restituye a un hijo de él por el pacto que él hizo con Jonatán. Vemos entonces que hay pactos individuales. También vemos en la Biblia pactos familiares. Aparte de los pactos individuales, la Biblia también nos habla de pactos familiares. Por ejemplo, vemos esto, podemos ver un tipo de este pacto, por ejemplo, en la Biblia en Génesis 31:44. Hasta el final vemos cuando Jacob, el patriarca, el hijo de Isaac, el hermano de Esaú, el nieto de Abraham y el fundador también de Israel, que hace un convenio con un personaje que era familia de su esposa, se llamaba Labán. Él hace un convenio con él y vemos ahí un tipo de pacto familiar aquí en este convenio. No solamente hay pactos individuales, no solamente hay pactos familiares, también en la Biblia hay pactos nacionales. Dios hace pactos con naciones. Usted lo puede ver claramente, el ejemplo por excelencia de este tipo de pactos es la nación de Israel. Dios tiene un convenio nacional con Israel. Por eso Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No puede. ¿Por qué? ¿En qué base Pablo declara estas palabras? Bueno, en base al pacto. Que Dios tiene un pacto de antigüedad. Eso lo dice en una porción, yo creo que lo dice en el libro de Éxodo, que dice, no me olvidé por el pacto antiguo que hice con ustedes. Porque Dios tiene un pacto con Israel. Dios no ha desechado a Israel. Tampoco Dios ha sustituido a la iglesia por Israel. No, es un error. No, Dios tiene un convenio y tiene una agenda con Israel. Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Por el pacto. El pacto es que posibilita todavía la existencia de este pueblo, que por más de 2000 años, 1900 años, perdón, 2000 años más o menos, este pueblo estaba en la ignominia, este pueblo era un paria en la sociedad, en las naciones de la tierra, siendo expulsado de muchos lugares, y muchos comentaristas hablaban, Dios ha desechado a Israel, Dios ya no quiere a Israel, Dios ha sustituido a Israel, pero vemos que en el 1948,
Vemos cómo ese pueblo resurge como el ave fénix de la ceniza y se establece hoy día en el 2018 como una de las naciones más progresistas y más extraordinarias en muchas áreas de la sociedad y del mundo, como una nación extraordinaria. Y vemos la mano de Dios ahí cumpliendo ese pacto que él hizo con Israel. Entonces Israel es posible, todavía existe, está viva, está creciendo, está siendo una de las naciones líderes ahora económicamente, socialmente, en el área de la tecnología. Inclusive Israel directamente tiene 12 premios Nobel. Y si podemos ver de otros judíos que han nacido en otros países, tiene quizás la mitad de todos los premios Nobel que han existido desde el día que se fundó ese premio. En muchas áreas como la química, en muchas áreas como la economía, en la física, en la paz, en la literatura. Dios le ha dado a ese pueblo connotación. ¿Por qué? Por el pacto. Es el pacto, es la presencia misma de Dios en medio de ese pueblo, porque el Dios que nosotros le servimos, queridos hermanos, es un Dios que cuando entra en convenio con alguien, cuando entra en acuerdo con alguien, cuando se compromete y tiene una responsabilidad o responsabilidades con esa entidad, con esa persona, con ese pueblo que él se ha comprometido en un pacto, Dios interviene y Dios siempre va a estar presente, ayudando, bendiciendo, restableciendo, sanando a ese pueblo que él ha tomado ese compromiso. Dios sí cumple su pacto. Dios es un Dios que mantiene los pactos. Dios sí sabe cómo mantener un pacto. Y por eso Israel está y es lo que es. No porque son muy sabios, no que son muy grandes, no, es porque el Dios grande, el Dios más sabio está con ellos. Hizo un pacto con ellos. Vemos entonces en la Biblia pactos individuales. Vemos en la Biblia también pactos familiares. Vemos en la Biblia pactos nacionales. Haciendo un paréntesis, aquí nos escribe el apóstol Bob Farrier a través de las redes sociales. Él dice aquí en la página, dice, Bob, un abrazo. Te damos un abrazo desde la República Dominicana y que pronto estará con nosotros. Estaremos en una serie de conferencias escuchando a este hombre de Dios hablándonos. Participe con nosotros. Mire, él dice, nosotros entramos en el pacto con el Señor a causa de que Él es todopoderoso. Y nosotros, dice él, debemos estar en temor de sus juicios si nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad dentro de ese pacto. Dice el apóstol, mira, en consonancia con lo que estamos diciendo. Extraordinario. Mira, entonces, continuando con nuestro tema, hay más tipos de pacto. ¿Qué otro tipo de pacto encontramos? Aparte del individual, del familiar y del nacional. Encontramos también que la Biblia maneja un concepto de pactos condicionales y de pactos incondicionales. Esto es muy interesante. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de pactos condicionales y cuando hablamos de pacto incondicional? Bueno, un pacto condicional y es donde Dios más se asocia con nosotros, donde Dios está presente. Vemos que con los pactos que Dios se envuelve con su pueblo, con lo que son su pueblo, sus hijos, hay un carácter condicional y otro carácter también incondicional dentro de ese pacto. En primer caso, el condicional, Dios se obliga a sí mismo a cumplir sus responsabilidades en el pacto si la otra parte cumple primero con sus responsabilidades. O sea, para que Dios cumpla, y Dios siempre lo va a hacer, porque Dios no puede mentir. Dios no es hombre para mentir, para incumplir. A Dios no le pasa eso. A nosotros sí quizás, somos muy románticos, muy sentimentalistas, muy románticos, vivimos prometiendo cosas y no las cumplimos, vivimos comprometiéndonos a situaciones y a cosas que nunca las vamos a realizar a la ligera. Pero Dios, hermano, cuando Dios entra en un pacto, hermano, no, Él va a cumplir. Él es Dios. Dios no dejará de ser Dios. Él no puede dejar de ser lo que Él es. Él es constante en su carácter todo el momento. Dios es santo. Entonces el condicional es cuando Dios se compromete a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer cuando alguien cumple primero con sus responsabilidades.
Y el segundo caso, parecido, es que Dios se obliga a sí mismo a cumplir su palabra que Él ofreció cuando la otra parte no asume su responsabilidad. ¿Vio? Cuando no, el mismo nombre no lo expresa, condicionante, y otro incondicional. Condicional, incondicional. Uno tiene condiciones y otro no tiene condiciones. Dios responderá sin condiciones. Esto es importante. Por ejemplo, el pacto noágico. El Señor le asegura a Noé una serie de cosas que no dependerán ni de Noé ni de su descendencia, sino dependerán solamente de la fidelidad de Dios al dar su palabra. ¿Se acuerda cuando Dios hizo el pacto? Que dijo, no, ya no, el mundo ya no será destruido por agua. ¿No era? Dios ahí establece una palabra ahí por su fidelidad. Dice que, bueno, lo voy a leer, aquí lo tengo. La Biblia dice, no, ese no lo tengo, pero disculpe. Dice, si no me acuerdo, si no me equivoca la memoria, si no me falla la memoria, dice que no dejará la tierra de dar su sementera, dice la Escritura. Dice que nunca más destruiré ya el mundo con agua, cuando pasó el diluvio. Eso fue un pacto que Dios hizo sin ninguna condición. Eso no dependió de que no hiciera algo, de que nadie hiciera algo, sino que Dios mismo, por su fidelidad, promete que iba a cumplir esta palabra que él dio, ese juramento que él dio. Pero, por otro lado, el pacto que Dios hizo con Jeroboam, sí es un pacto ahí que nos da un ejemplo de un pacto condicional. Cada vez que usted ve en la Biblia una palabra, una partícula que diga sí, usted está delante de un pacto condicional. Como cuando le dijo a Jeroboam, mire que le dijo, aquí sí lo tengo, le dijo en Primera de Reyes 11:38 lo siguiente, a Jeroboam: si prestares oído, oye lo que dice, oye la condicionante, si prestares oído. Esa es la condicionante que él le exigía, que Dios le estaba exigiendo a Jeroboam. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, yo estaré contigo y te edificaré casa firme. ¿Cuál era la condición? Que él obedeciera. Que él obedeciera todo lo que Dios le estaba diciendo. Si él hubiera obedecido lo que Dios le estaba diciendo, si él hubiera prestado oído, que es una manera de decir obedecer, es un hebraísmo que significa obedecer, que es obedecer, es literalmente comprometerse a accionar alguna demanda de alguien, en este caso Dios, que es nuestro Dios. Si prestares oído. Cuando usted ve esa palabra en la Biblia, en cualquier lugar, usted está delante de algo que merece y que amerita una condición. Dice, si hicieres esto, dice, yo estaré contigo y te edificaré casa firme y yo te entregaré Israel. El Dios estar con él firme. El Dios es estar con él en todo momento. El Dios entregarle a Israel a Jeroboam por la eternidad, por su descendencia, era condicionante a la obediencia. Si Jeroboam hubiera obedecido, y la historia nos muestra que no lo hizo, ese hombre fue un desastre. Ese hombre agarró, hizo lo siguiente, corrió 2 lugares, quitó la adoración de Jerusalén y buscó un lugar que se llamaba Dan y otro Betel, ciudades en Israel, y levantó ahí 2 sistemas de adoración, pero no puso ahí a adorar a Dios, puso 2 becerros. Son imagen de 2 becerros y comenzaron el pueblo a desviarse. ¿Qué hizo más? También restableció un sacerdocio nuevo. Sacó a la gente de Leví. No, lo de Leví no funciona. Obviando lo que Dios había dicho, que era Leví que siempre estaría en el sacerdocio. ¿Y qué hizo él? Buscó sacerdotes de otras tribus y lo puso en Dan y en Betel. Y ahí Dios vino y trajo un juicio. Dispersó esa nación, la llevó a las naciones. Agarró esas 10 tribus, hermanos, que se llamó Israel en la historia, y las dispersó en el mundo. Pero si Jeroboam hubiera prestado oído, si hubiera oído a Dios, yo le aseguro que todavía él estuviera reinando. Porque era una condición. Entonces vemos también que aparte de los pactos personales, aparte de los pactos familiares, aparte de los pactos nacionales, tenemos también una interacción de pactos condicionales y de pactos incondicionales. ¿Vamos bien hasta ahí, Nola? ¿Vamos bien, Nola? Vamos bien. Ok. Me dice
a mi querida hermana que sí, que estamos aquí, vamos bien. Ahora, hay otro tipo de pacto también que la Biblia nos enseña. Las Escrituras también nos hablan de pactos establecidos por Dios mismo. Oye, hay pactos que Dios ha establecido con Él mismo. Increíble. Entonces, por amor a Él mismo, a sí mismo, con Él mismo. Él se vio a Él mismo y dijo, bueno, yo tengo la capacidad de confianza. Bueno, yo me tengo confianza yo mismo, en otras palabras. Yo voy a hacer un pacto conmigo. Estos pactos la Biblia lo llama pactos unilaterales. Un pacto que es un pacto de una sola entidad, de una sola persona, de un solo ser, en este caso Dios. Y cuando leemos entonces Génesis 3, versos 14 al 19, estamos en presencia en la Escritura de un pacto unilateral. Es cuando Dios hace una promesa. Dios se levanta en la historia y proclama una promesa. Eso es un pacto unilateral. Y esta promesa es típica de un pacto unilateral. Pero a Él no lo hace con nadie. Él se levanta y declara con él mismo, hace un convenio y establece ese pacto. Y Él mismo en la historia se compromete a cumplirlo. Vemos ahí en Génesis 3, 14, 19 cuando Dios dice ciertas palabras a la serpiente y ciertas palabras a la mujer y ciertas palabras al hombre, incluso ciertas palabras relacionadas con la tierra misma. A esta porción de las Escrituras le llaman el protoevangelio. Mucha gente le llaman, los teólogos, los que tienen, los grandes eruditos de la palabra, le llaman el protoevangelio. Pero hablando en términos jurídicos, en términos de pacto, lo que estamos hablando, era un pacto unilateral. Mire qué dice la Escritura. Yo lo voy a leer porque es importante. Esto es vital. El que entiende esto, entiende la Biblia entera. Usted está entendiendo ya por qué los pactos son importantes. Porque si entiende los pactos, entiende la Biblia. En aquel contexto, Él hace una promesa de carácter mesiánico. Y la Biblia dice así, como está escrito. Mire qué dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre ella, en la simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí esa promesa que Dios hace. Estamos en presencia de un pacto unilateral. Estos son pactos unilaterales por los cuales Dios mismo se compromete a hacer una serie de ciertas cosas sin tener que depender absolutamente de ninguna criatura para lograrlo finalmente. O sea, Dios mismo lo va a cumplir. Dios mismo va a actuar, Dios mismo va a ejecutar esa promesa que Él hace. Entonces, inmediatamente la lectura que le damos de esto es que estamos en presencia de pactos soberanos establecidos por un Dios soberano. Y esto es importante, esta palabra, soberanía. Yo quiero que usted piense en esto que estamos hablando. Yo quiero ahora, si es posible, hacer una pausa, ¿no? Poner una cancioncita y luego entraremos nuevamente y volveremos entonces con su programa Líderes de Fuego. Y estaremos entonces entrando ya en la estructura de un pacto. En la estructura de un pacto. Esto es importante también que usted lo entienda. Bendiciones. ¿Cómo? Fue entendible todo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Importante. Gloria a Dios. Estamos aquí en una pausa musical. Estaremos casi ya en el aire. Luego de escuchemos esta canción y le damos un gran abrazo a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Le damos un abrazo a Bernardín Michel, que nos está viendo. También un abrazo a ti también, Anthony Vázquez, de los Estados Unidos. Bendiciones. Marquis de Dios también, hermano amado. Nairobi, Reynoso. Un gran placer, Roberto. Encarnación, Emilio. Luis Ismael Ramírez. Te damos un gran abrazo. Jocelyn de Má, también un gran abrazo a ti, adoradora del Señor. Ay, hasta mi hermano está acá, Dios mío. Qué bueno saludarte, hermano amado.
El apóstol también Robert Farrier, que está dando unas declaraciones extraordinarias. Un abrazo también a Antonio Cabrera en Miami. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros ahí por las redes sociales, de verdad. Por su participación con nosotros. Mi esposa también, mi amor, te amo. Dios te bendiga. Rosy Ramírez también está con nosotros. Gracias. Ponga ahí el lugar donde está para poder saludarle y poder nosotros también verle. Poder saludarle ahí y decir dónde está. Abel, mi vecino amado, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía a través de las redes sociales. Bendiciones grandemente a ti. El apóstol Robert Farrier también declara otra palabra aquí interesante. Nos dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y es la persona, el hombre Jesucristo. Y es por eso que él dice que el hombre necesita ser reconciliado con Dios. Gracias por tus palabras. Es así. Es entrar en el pacto con Él. Entre. Lo que usted que me está viendo, que no conoce al Señor, entre en el pacto con Dios. Un abrazo también a Finlandia Espinosa, que no está ahí. A José Ramón también Ramírez. Le bendecimos, hermano, también. José Ramón también, un vecino allá de donde vivimos. Un abrazo a él y a su esposa. Gracias por estar en sintonía, de verdad. Estaremos ya continuando con este tema de la estructura del pacto. Ahora traemos en esta parte importante y es poderosa. Después de haber estudiado qué es un pacto y los tipos de pacto, ahora entraremos en la estructura de ese pacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos temas son poderosos, de verdad. ¿Perdón? Esos temas que son... Este tema, el de los pactos, es la clave para entender la Biblia entera. Es lo que le abre es la llave que te hace conectar todo y lo ponerlo en un solo lugar. Todo, la ley, la gracia, la misericordia, todo, la mayordomía, todo está incrustado en este concepto. La vida cristiana, todo. Pero cuando comencemos entonces nosotros a hablar acerca de de la estructura, va a ser es algo extraordinario, de verdad. Amén. Bueno, estamos de vuelta. Bienvenidos nuevamente a su programa Líderes de Fuego. Me agarró de sorpresa ahí cuando entramos, de verdad. Gracias de nuevo le damos por su sintonía, de verdad. Y estamos aquí hablando acerca del pacto. Tomamos un tiempo en definirlo. Qué significa, cuál es el concepto de pacto. Una manera sencilla para que usted también desglosamos también los diferentes tipos de pacto que en la Biblia habla. Pero ahora continuaremos. Parte interesante. Y es que el pacto es y comprende intrínsecamente, él en su estructura tiene varios puntos. Muchos dicen que son 5, muchos eruditos, muchos dicen que son 6. Pero yo profundizar y estudiar he visto que lo que dicen 6 y lo que dicen 5 están diciendo, están en conexión. Y hay muchos que dicen que hay puntos que se unen. Entonces, básicamente, literalmente son 5. Yo elijo ese punto de vista, esa manera de ver que son 5. Y cuando yo veo la estructura de un pacto, ya sea el pacto eterno, ya sea el pacto noágico, el pacto abrahámico, el pacto adámico, todo el nuevo pacto, todos los pactos tienen esta misma estructura. Y es por eso que es interesante estudiar esto, porque todos ellos tienen la misma estructuración, con economías diferentes, con situaciones presentes diferentes, pero el fundamento en su estructura es el mismo. Yo quiero que usted me ponga atención. Tome nota de esto que vamos a hablar. Lo primero que el pacto enseña en la primera estructura es que el pacto primero enseña una visión trascendente de Dios. Lo primero que el pacto enseña es una visión trascendente de Dios.
No es que el Dios que creó todo esté distante, sino que el Dios que creó todo, esta parte del pacto quiere expresar es que Él es distinto a su creación. Póngame atención, Dios no es su creación. Dios no es igual a su creación. Dios es distinto. Trascendencia significa que Dios es diferente. Esta distinción significa que Dios es el Señor sobre todo. Cuando la Biblia habla que Dios es el Señor, ponga nota, póngame atención. Dios está diciendo lo siguiente, que Él es el que le da vida a todo. Cuando usted es Señor de algo, es que usted le da vida a lo que usted es Señor, se enseñorea. Por eso el Señor es el Señor de señores. En otras palabras, el Señor es el que le da vida a los que dan vida. El Señor gobierna, ofrece su propia hayá, su propia existencia, al único ser independiente que existe, da vida a los seres dependientes de Él. Y por eso que literalmente la Biblia nos enseña inmediatamente en el concepto de pacto, en el mismo Génesis al principio, que Dios es distinto a su creación. ¿Cómo Dios es distinto? Bueno, en la misma declaración del primer verso en la Biblia, Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ese verso es neurálgico, es importante para entender este principio de trascendencia. Dios trasciende, traspasa lo natural, traspasa inclusive todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en todos los cielos, todo lo que hay en toda la tierra y en las tierras que hay. Dios es diferente, Dios es distinto. No hay compatibilidad en esencia de la creación y el creador. No podemos reducirlo. Debemos darle el estatus que Él tiene. En otras palabras, los hombres, Dios está diciendo, los hombres no están imbuidos o están constituidos de deidad. Es por eso que usted puede oír mucha gente por ahí, yo he oído mucha gente hablando de esas cosas, de que somos dioses pequeños. Eso es una herejía, eso no es bíblico, eso no es lo que la Escritura enseña. Usted no es ningún Dios. Usted sí es un representante de Dios. Es por eso que Dios le da autoridad. Eso es lo que Dios le da a usted, autoridad para que los represente. Pero usted no es de la misma esencia de Dios. Dios es diferente, Dios es único. Y en Génesis 1 lo declara. ¿De dónde Dios hizo todo? De su esencia, no, de la palabra. Primero lo que Dios hace es que su palabra, Él la produce, por así decirlo, para que usted me entienda, en un lenguaje humanamente hablando. Él la saca de Él, y cuando la saca de la palabra, Él hace el cielo y la tierra. Entonces ahí vimos inmediatamente una distinción. Decir que Dios es trascendente es que Dios inmediatamente se diferencia en su fundamentalidad, en su esencialidad de lo que Él creó. Yo quisiera que usted me estuviera entendiendo lo que yo estoy diciendo. En consecuencia, entonces, a lo que Dios le imparte autoridad, ya sea en la familia, en la iglesia y en el Estado, son las tres esferas donde el poder y la autoridad divina es depositada de una manera, una forma de concesión temporal. Es en estas tres áreas: en la familia, en la iglesia y en el Estado. Entonces ahí vemos que, por eso es que esas entidades no pueden tener poder absoluto. Es que Dios le concede, le permite tener autoridad. Eso fue lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo: y ustedes son dioses. Eso es una traducción de la Reina Valera, que es una tragedia de traducción, porque ahí no dice que Jesús no quiere decir que son dioses. Lo que quiso usó la palabra Elohim. Y la palabra Elohim, literalmente, aunque es un nombre en el cual se identifica a Dios en un atributo que es el atributo de justicia, literalmente en ese contexto y en muchos lugares también donde se usa, lo que significa es autoridad. Como un juez tiene autoridad, como un padre tiene autoridad, como el presidente de un estado se le concedió autoridad temporal. Eso es lo que está diciendo. Alguien con un poder que tiene autoridad de representar a Dios. Pero no está diciendo que Él es Dios, porque un padre no es Dios, un presidente de una nación no es Dios, un rey de un reino no es Dios.
El liderazgo y el pastor de una iglesia no son Dios, son representantes de Dios que Dios le concedió autoridad. Entonces ahí vemos entonces la trascendencia, la característica de que Dios es distinto al hombre. Esa es la primera parte de un pacto. Y es importante que usted entienda, no se deje engañar, inmediatamente emana de aquí es que usted, el que trae el pacto es Dios, no usted. Usted no puede venir donde Dios y darle un pacto a Dios, no, eso no. Eso no es bíblico. El que trae el pacto a la mesa es Dios. Eso fue lo que él hizo, y la declaración de la Escritura es que Dios es el que da los pactos. Dios fue que dio el pacto adámico, el pacto eterno, el pacto adámico, el pacto abrámico y el pacto, todos los pactos fue Dios que lo trajo a la mesa para el hombre. El hombre no tiene que estar pactando con Dios, lo que usted tiene que hacer es cumplir su responsabilidad en los pactos que el Dios más alto, que lo vio usted y le tuvo misericordia y quiso establecer un pacto con usted, es usted que tiene que cumplir, no crear más pactos para cumplir cosas para que Dios lo ayude a usted. Ya Dios estableció lo que va a hacer. ¿Me di a entender? Eso es pretensión de mucha gente que está en la ignorancia. Decir que yo puedo hacer un pacto con Dios para ver si Dios me ayuda en algo, a ver si me consigo un trabajo, o Dios me sana de algo. Hago un pacto, venga, traigo una ofrenda. No, ellos lo que están buscando ese tipo de personas es ofrenda, que le den dinero. Y Dios lo que está buscando es una relación para beneficiarlo a usted en todo sentido, integralmente como ser humano. Por eso Él vino y trajo y se reveló al hombre. Y trajo un pacto para que usted sea prosperado y bendecido. Y que llegara al dominio. Ese es el punto de Dios, llegar al dominio. Que usted lo represente en la historia, que usted lo muestre a Él en su estado esencial, en lo que Él es. Es un Dios santo, un Dios de valores, un Dios de principios altos. Y ahí viene la segunda parte. ¿Qué otra cosa es la estructura de un pacto? ¿Qué otra cosa no habla el pacto? Nos habla también de representación. Segundo, es que el pacto enseñó en su estructura un concepto de autoridad. Podemos llamarle también, alguna gente le llama jerarquía. ¿Y cómo está basada esta autoridad que Dios le da a gente, a personas? Esa jerarquía, esa cadena de mando, está basada en la representación exacta. Cuando Dios hizo al hombre, lo fundó y lo hizo con representación exacta. Él lo llenó de algo que pertenecía a él, le dio atributos divinos, le dio capacidades mentales, corporales, espirituales, le dio talentos, dones de la oratoria, de la retórica, le dio capacidad mecánica, le dio capacidad para ser ingeniero, para ser abogado, con las palabras, con las letras. O sea, Dios lo dotó al hombre de características tanto espirituales como naturales para el ejercicio de la representación de Dios en la historia. Entonces, de acuerdo a este sistema, las personas deberían poder elegir el tipo de gobierno sobre ellos. Sin embargo, una vez elegidos, siempre que los representantes cumplieran sus deberes. ¿Cómo yo represento a Dios? ¿Cómo yo puedo mostrar a Dios en autoridad como Él me la concedió? Que Él me la concedió es a través de cumplir con mis deberes. Alguien que esté en un lugar de autoridad que no cumpla, no es digno de ser seguido. Y con esto no estoy incitando rebelión, ¿no era? Sino que hay un modelo, hay una autoridad, la autoridad se gana. La autoridad se gana ¿cómo? Con la manera de que los representan a Dios cumplan con sus deberes, sus obligaciones que fueron demandados. Entonces, en esa consonancia, entonces, eso se gana el respeto de los demás y por eso instantáneamente y naturalmente la gente lo obedece. Es imposible que usted pueda decir, bueno, yo soy el jefe. Si usted está diciendo eso, bueno, usted perdió la autoridad. Usted no debería hacerlo. Porque inmediatamente usted está cumpliendo con la segunda parte del pacto, usted inmediatamente, la gente se va a rendir a usted y lo va a seguir. Eso habla de autoridad. Autoridad es representativa. Toda autoridad debe representar a Dios, pero basado en cumplir con sus deberes. Primero sus deberes y luego lo que usted va a recibir como premio. El que hace la cosa de otra manera es un irresponsable. Es por eso que usted no puede... Hay gobierno, hay padres, hay pastores, hay padres que le dan a sus hijos cosas que ellos nunca se han ganado. Se convierten en vez de padres en paternalistas. Crean hijos disfuncionales. Es lo mismo en la iglesia.
Miles de gente que no hace nada en la iglesia, que no aporta con nada en la iglesia, que lo que está engordado ahí en la iglesia, sentado, esos son los que son los preeminentes. Y muchos también ven la riqueza de mucha gente también. Ese tiene dinero, eso vamos a ponerlo aquí. Eso no es lo que Dios está hablando en su palabra. El que está en una posición en la iglesia debe ser, y más una posición de autoridad, de liderazgo, es por los méritos que él tiene. Al Dios hacer al Dios hacer el pacto, esta mentalidad de Dios extraordinaria en concedernos estos conceptos, era pensando, el que me represente a mí debe hacerlo bien. Esa es la mentalidad de Dios. Debe hacerlo conforme a la ética. Debe hacerlo conforme, él tiene que cumplir los deberes de la función que él tiene. Califica. Lo hace bien. Entonces él me representa. Hay mucha gente que no está representando a Dios, literal. Y en muchas naciones también igual. Los presidentes, los que están en los poderes legislativos, en lo judicial, que no caminan conforme a la ley de Dios, a lo que la palabra de Dios, el creador del universo, que es un ser moral, que es un ser ético, que es un ser que está fundamentado en principios y valores intrínsecos que son de él, no puede permitir que el que lo represente en el Estado camine de esa manera. Por eso es que hay naciones que están empobrecidas. Por eso hay naciones que no crecen. Igual por eso hay naciones, iglesias que no crecen. Hay creyentes que no crecen. Por eso hay familias destruidas. Porque no hay deberes que se cumplan. Aquí tenemos que comenzar a entender a Dios en el pacto. Dios es un Dios de méritos, de meritocracia, meritocrático en todo lo que hace. Y así nosotros también, los que los representamos a Él, debemos caminar. Ahora entramos a la tercera parte. Interesante, estas dos partes tan poderosas, ¿sí o no? Wow. Primero, trascendencia. Segundo, representación. Tercero, ética. Wow, escúcheme bien, esto se pone interesante. ¿Cuál es la tercera parte de un pacto? La ética. Un pacto sin ética no es pacto. Un pacto sin leyes no es pacto. Todo convenio, todo contrato, ya sea matrimonial, ya sea laboral, ya sea cualquier contrato, cualquier pacto, y en este caso con Dios, envuelve intrínsecamente ética. El pacto que involucra una sociedad un convenio basado en la ética, particularmente en las leyes de Dios. Ay, mi madre. Las leyes de Dios. No entiendo cómo hay tanta gente que dice las leyes de Dios están abolidas. Es una cosa que yo no la entiendo. Porque eso estuviera aboliendo el pacto. Estuviera aboliendo el pacto nuevo. Dentro del pacto nuevo hay leyes. Leyes que hay que cumplir. Y ahí es que yo entiendo lo que es la gracia a través del pacto. Me gustaría hablar un poco, profundizar de todo otro, pero ahora el tiempo, yo sé que el tiempo no nos va a dar, pero sería importante nosotros hablar de estas cosas. Todos los pactos, incluyendo el nuevo, tienen leyes. Porque son la parte intrínseca de ese pacto. Hay una ética que hay que cumplir, hay que caminar correctamente. ¿Cómo si no hay ley? Si no hubiera ley, ¿quién manda entonces? Porque solamente alguien manda cuando hay ley. ¿Sí o no? Sí, así mismo, radio escucha, amigo, hermano, que nos está viendo aquí por las redes sociales y por nos está escuchando por aquí por las ondas hercianas. El pacto está parado por las leyes. Porque hay un deber que hay que cumplir como representante, pero si no hay alguien que me lo exija, ¿cómo yo lo voy a cumplir? Eso es tan sencillo. Porque hay mucha gente que piensa que las cosas son a la ligera, que las cosas se dan espontáneas, que las cosas suceden, que la gente se hace, por ejemplo, moral así, por inercia, por el aire. No, hermano, hay algo que se exige, hay un estándar que se exige. Cuando usted camina en ese estándar, es su deber que usted está cumpliendo. Eso es lo que es representar a Dios. O de lo contrario, no hay un pacto establecido entre Dios y nosotros. Nosotros debemos de igual forma aceptar la condición como de la promesa si vamos a estar en pacto con Dios. Esa es la ética. Hay leyes que hay que cumplir, hay lineamientos.
Realmente Pablo maneja esto de manera magistral, donde dice en el libro de Romanos capítulo 5, él dice que para que alguien fuera imputado de pecado, por eso él trajo la ley, para que la gente fuera imputada. Porque la gente moría, la gente todavía transgredía, pero si no hubiera establecido una ley que le dijera, tú eres un pecador, entonces la gente no era imputada en lo que hacía. Entonces siempre en los pactos habrá leyes. Todos los pactos, ya sea el nuevo, el abrahámico, cualquiera que la Biblia habla, tiene leyes. Se llama la ética. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Como dice nuestra amiga y hermosa hermana, los mandamientos. ¿Cómo que con Jesús ya usted aceptó a Jesús, te va a robar? No, usted no puede robar. Eso se le demanda a usted, se le exige que no lo haga con Jesús ya presente, porque Jesús es el que maximiza la ética. Jesús trae más dimensiones, usted ser más puro cada día más. Y es obedecer la ética del pacto. No hablar mentira, no robar, no blasfemar, todas esas cosas. Pablo vive hablando de eso. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, no dice. Pablo habla muchísimas veces de no violar la ética. No sean chismosos, dice Pablo en muchos lugares. Reprende a unas hermanas que estaban matándose en la iglesia de Corinto, se estaban matando ya dos. En Corinto también hubo un hijo que tuvo relaciones con la esposa del papá y él las reprendió. ¿Y cómo entonces, si no hay ley, cómo él va a reprender si ellos no violaron nada? Entonces ya no hay ley, no hay fornicación. Entonces, ¿cómo ellos saben que él estaba fornicando? Entonces la ley que te dice que eso. Sí. Entonces la ley es vital para entender la ética. Todo pacto tiene ética y por eso nos lleva a la cuarta parte del pacto y es la parte se llama las sanciones. Todo pacto tiene sanciones. Puede ser una sanción positiva o una sanción negativa. La Biblia lo llama esto, bendición a la positiva y maldición a la negativa. Por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, que es un libro que habla de estos 5, el libro de Deuteronomio es el libro por excelencia que habla acerca de estos 5 principios que yo le estoy hablando a usted del pacto. Usted lo muestra en el libro entero, esa estructura magistral. Entonces, el cuarto principio es sanciones. Si usted no camina conforme a la ética que se le exige, al deber que le exigen, que es la ética, viene una maldición sobre su vida. Viene un juicio, nosotros le llamamos juicio también a eso. Pero no es un juicio, es una sanción. Es como si fuera un juez que está diciendo, bueno, lo hiciste mal, entonces tú tienes que pagar por lo que hiciste. Porque el trono de Dios, escúchenme bien, mi hermano, dice la Escritura, que está fundamentado en justicia y en verdad. Es por eso que las iglesias, es por eso que las familias y el Estado, lo principal en esas instancias, en esas esferas donde el hombre se maneja, es la justicia. Sin justicia el pueblo perece, sin justicia el pueblo se desenfrena. Cuando no hay justicia hay un desequilibrio en las sociedades. Y ya sea en la sociedad más pequeña, inclusive en el propio individuo personalmente. Cuando usted le da rienda suelta a la inclinación al mal, hermano, hay un problema. Dios te va a estar juzgado por Dios. Usted necesita caminar en la ética para que no le fallen de manera negativa a usted una sanción negativa, una maldición. Ahora, si lo hace bien, como Dios espera, porque Dios espera que usted lo haga bien. Por eso confió en usted, por eso lo creó usted, por eso usted lo representa a Él, por eso un Dios trascendencia quiso comunicarse y amarnos a nosotros. Para que usted lo representara, pero que lo hiciera bien, lo hiciera caminando en la ética, caminando en la moral, caminando con buenas intenciones, con buenas acciones en todas las áreas de su vida. Para que recibiera una sanción positiva, recibiera bendiciones de Dios. La bendición, cuando usted recibe las bendiciones de Dios en su vida, van aumentando, es producto de que usted está caminando correctamente. No, 3 minutos. Wow, perdone, pero yo puedo terminar el último punto y nos vamos. Oye, pero el tiempo se me fue, de verdad. Wow, como uno se envuelve en estas cosas extraordinarias. No, el último punto del pacto implica un sistema de continuidad. Oye bien, ¿por qué continuidad? Porque cuando usted lo está haciendo bien, eso va a continuar a la otra generación. Y lo que Dios pensó
desde el principio de que lo representaran, de él comunicarse al hombre, de caminar en integridad y lo hiciera bien, iba a seguir en otra generación y otra generación hasta la consumación final de todo. Ese es el plan de Dios. Hay un sistema de continuidad. Primero, trascendencia. Segundo, autoridad. Tercero, ética. Cuarto, sanciones. Puede ser negativa, positiva o negativa. Y último, sistema de continuidad transgeneracional. El pacto de Dios es transgeneracional. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Yo creo que esto ha sido impactante el día de hoy. Muy wow. Bueno, yo quiero que acá. Esto está tremendo. Yo quisiera, tendríamos que seguir elaborando un poco más en estas cosas. Vamos a ver si lo hacemos el martes que viene. En lo que llegamos allá al otro martes, gracias por estar con nosotros, de verdad. Nos estamos despidiendo, ya el tiempo se nos ha ido. Y solamente decirle que tiene una cita con nosotros, Líderes de Fuego, el martes próximo. Bendiciones a todos. Bueno, el tiempo se nos fue, wow, pero yo me envolví y yo creía que me quedaban 20 minutos todavía. Pero ha sido un viaje, ha sido una experiencia extraordinaria poder comunicar estas cosas. Y yo creo que si usted oyó esto, usted tiene en sus manos una herramienta extraordinaria que lo va a poder ayudar a usted poder entender la realidad a la cual todo está, de lo que Dios quiere hacer con su vida. Y si usted no ha estado caminando, honrando este pacto, yo le pido hoy que entre en el pacto, retorne a Dios, vuelva a hacerlo bien, camine sus responsabilidades, camine éticamente, camine como Dios lo ha demandado y lo ha diseñado para usted, y veremos la mano de Dios en su vida, no solamente en su vida, en su congregación, no solamente en su congregación, en su nación, y no solamente en su nación, sino en las naciones de la tierra. Dios lo usará y lo llevará a ustedes a grandes dimensiones. Yo los bendigo a todos, de verdad, un honor, un placer estar con ustedes. Estaremos nuevamente en su programa Líderes de Fuego el próximo martes.